Dios es el ser más precioso que el ser humano en su búsqueda sincera de solución a sus demandas profundas puede encontrar, y al hacerlo se reorientan todos sus enfoques en la vida. Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy les quiero hablar de la oración como un recurso salvador y les quiero motivar a orar, a practicar este gran recurso que Dios nos ha dado, porque la oración es una herramienta importantísima que debemos usar en el desarrollo de la vida y que es posible que la hagamos todos y además efectiva en la demanda o en la necesidad más profunda que tenemos. Jesús enseñó a hacerlo y en uno de los textos bíblicos que está en Mateo capítulo 7, el versículo 7 y el versículo 8 dice de la siguiente manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando escuchamos a Jesús hablar sobre la oración, la primera impresión que recibimos en este pasaje es que es algo muy fácil, que se puede hacer, que no requiere una ciencia especial o un gran esfuerzo. Cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. No da la impresión de algo muy complicado, o que para obtener los resultados tenga que cumplir con unos requisitos muy elaborados. Para Jesús no hay misterio alguno, de modo que solo falta disponerse y hacerlo para que el resultado se logre alcanzar. Y en el versículo 8 dice algo bien interesante, dejando ver que la oración, además de sencilla, es 100% efectiva. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Interesante, ¿no? Es efectiva, es posible, y además es posible para todo aquel. Se refiere no a un linaje especial de seres, ni que la persona debe tener ciertos saberes importantes, ni tampoco una forma especial de hacer las cosas. Hace referencia simplemente a cualquiera que, afectado por la necesidad, se dispone a buscar ayuda en oración acercándose a Dios. Con estas palabras de Jesús quedamos confrontados, pues normalmente la oración en la vida de la mayoría de las personas y aún en los medios religiosos no es tan clara. La oración no es una práctica segura, a veces no tiene mucho sentido, ¿sí? A veces no es una práctica que se disfrute y se hace a veces con la sensación de que quién sabe si es eficaz. Vamos a ver, pero más con duda que con certeza. Esto indica que hay un desconocimiento enorme de la práctica piadosa de nuestra fe y relación con Dios. Al ignorar el valor de la oración, estamos utilizando todos sus recursos. Y esta es como los recursos de la expresión más original de la relación de los seres humanos con su Creador. La oración cristiana no es entonces una pesada obligación, sino un deber muy saludable que nos restaura el estado original que Dios nos regaló al crearnos, y ese estado original es su cercanía y su comunión. Y la oración es la gran oportunidad, mis amigos y hermanos, para que crezcamos en esa cercanía y comunión con nuestro Dios. La oración ha sido usada por todas las personas de fe. Jesús la practicó y la enseñó a sus discípulos como parte fundamental de la vida relacionada con Dios. La oración entonces nos acerca al encuentro con Dios como ese alguien que le da sentido a la vida. Y a la vez la oración deja sin piso, una oración válida, ¿no? Deja sin piso esa exagerada búsqueda de cosas pasajeras como ese algo que queremos poseer. Entendiendo que nosotros, los seres humanos, por naturaleza somos buscadores para relacionarnos con alguien.
pero que en el camino nos distorsionamos y quedamos relacionándonos en lo más básico, que es con algo. Si nosotros estamos llamados y somos capaces y por naturaleza debemos relacionarnos con nosotros mismos, con la naturaleza que es nuestro entorno y con Dios, pues la oración es la oportunidad de relacionarnos con Dios. Y si la relación con nuestro Dios es buena, lo será con la naturaleza, que es nuestro medio, y lo será con nosotros mismos. Podremos relacionarnos, entendernos nosotros mismos. De manera que la oración es un recurso salvador, es un recurso para acercarnos al Salvador. En Isaías capítulo 55, el versículo 6 y 7, el Señor nos invita a buscarlo y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El interés de Dios por salvarnos nos invita a buscarle mientras vivamos, entendiendo que mientras estemos vivos tendremos la oportunidad de hacerlo. Y hacerlo porque esa es la búsqueda más productiva, porque a través de ella el ser humano puede dejar su impiedad, como dice el texto, deje el impío su camino. Y además de dejar su impiedad puede alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y es que hablando de pecadores, la Biblia dice en otro texto: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a éste oye, confirmando lo que dice el texto. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que podemos ir en oración a Dios todos, para alcanzar el perdón y buscar las respuestas a las profundas necesidades de la vida. Y es que Dios es nuestra profunda necesidad, la necesidad por excelencia. En el Salmo 42, el versículo 2, dice el poeta: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Indicando que su profunda necesidad, la necesidad de su alma, o la parte necesitada de su ser, lo que necesita como recurso para resolver es a Dios. Y debemos buscar a Dios porque es la necesidad principal de la existencia humana. Es lo que nuestra alma reclama, y sería muy injusto negarle a la vida, a nuestro propio ser, la oportunidad de saciarse en el único y suficiente para su vida, en el único que calma la sed y en el único que busca cuando dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es como voy a buscar respuesta, voy a encontrar el refugio para mi vida. En el mismo Salmo 42, el versículo 8 dice, hablando de las tragedias, de los momentos difíciles, de los momentos complicados de la vida, dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Es algo que no debe faltar, mi oración al Dios de mi vida. Si es el Dios de mi vida, es el Dios definitivo de nuestra existencia. Importante como motivos importantes y valiosos para orar. Si así lo hacemos, entonces se cumple lo del versículo 11 del mismo Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El que ora a Dios podrá decirle a su necesidad: no más abatimiento, no más quebranto, no más desasosiego. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso lo dice una persona que ha aprendido a descubrir el valor de la oración y la práctica efectiva de la oración. Y es que
Buscar a Dios en oración permite al perdido y al hambriento encontrarlo y saciarse. Hay un salmo maravilloso con unos textos extraordinarios y es el Salmo 107, del versículo 4 al 9, les leo y dice de la siguiente manera. Hablando del pueblo de Israel, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viesen ciudad habitable. Alabadle la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Interesantísimo ese texto. Es darle a la vida lo que necesita, la plenitud que resuelve todo. Pero uno de los inconvenientes más grandes de nuestra época y aún en nuestros medios religiosos es que Dios no es la necesidad vital. Por eso no le buscamos. Y no es la necesidad vital, no es la necesidad más importante, porque la mente de las personas se ha distraído en la búsqueda de otras cosas pasajeras. Si Dios es la necesidad, si hacemos conciencia que Dios es la necesidad, le buscaremos con más interés. Y si nos preguntamos, ¿qué es lo que impide encontrar a ese Dios? Podríamos decir que precisamente el estorbo es la búsqueda de ese algo o de esas cosas. Cuando las cosas materiales y pasajeras son el centro de la vida, de la búsqueda de las personas, se distorsiona la verdadera búsqueda. Y podemos pasarnos la vida detrás de cosas efímeras, olvidando que es alguien que nuestra vida necesita. Y ese alguien es Dios. Ese alguien que el salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La tentación entonces de los seres humanos por lo general es buscar cosas, conseguirlas y sentarse a creerse suficiente. Pero la experiencia existencial nos ha dejado ver que la necesidad de cosas siempre estarán y que obtenerlas no resuelve nada definitivo para la vida de los seres humanos. Y ese ejemplo lo encontramos en la parábola de los dos hijos, o también llamada la parábola del hijo pródigo, que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, el versículo, vamos a leer varios versículos. La parábola nos deja ver que los dos hijos estaban perdidos, y estaban perdidos desde la casa porque a ellos solo les interesó la herencia, o sea, algo, y no disfrutaron a su padre, que era alguien que ellos realmente necesitaban. Según el texto dice en Lucas capítulo 15, el versículo 12 y 13, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia o la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Deja ver que el menor pide la herencia por su necesidad de tener cosas, por necesidad de placer, de libertinaje, de encontrarse solo y hacer lo que él quería. Eso no le solucionó nada, lo llevó a más necesidades. Ahora, después de eso, el hombre necesitaba comida, además necesitaba trabajo, necesitaba casa, necesitaba familia, necesitaba vestido, etcétera, etcétera. En el versículo 17 y 18 dice: y volviendo en sí él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solo cuando volvió en sí descubrió su verdadera necesidad: volver a su padre.
El hijo menor pudo resolver otras de sus necesidades, ¿no? O pudo haber solucionado por allá, vestido, otras cosas. Pero el sentido de su vida, la salvación que necesitaba, solo la solucionó cuando decide ir al Padre. Porque como dice el Padre, estaba perdido y es hallado. Y ese logro esa perdición se resolvió al descubrir que la necesidad era de su Padre. Y ese Padre es Dios para todos nosotros. En el versículo 28 y 29, hablando del hijo mayor, dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te he servido o te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El mayor deja ver que tiene un interés parecido al hijo menor. Solo le importaba la herencia, y aunque la tenía, estaba perdido. Hasta se molestó con su padre al ver que perdía un cabrito, que era parte de la herencia, el cabrito que mataron para hacer la fiesta cuando su hermano era salvo, cuando su hermano era recuperado. Dejando ver que el padre no se había encontrado, con el padre él no tenía encuentro, ni tenía una buena relación. El algo que era la herencia fue el estorbo, que les impidió tanto al menor como al menor en algún momento llegar a alguien que era su padre. Hasta que deja ver el texto que el hijo menor volvió en sí y descubrió su gran necesidad. Pues probablemente nosotros seamos o el menor o el mayor. De igual manera, la invitación es: vuelva en sí y acudamos a Dios en oración. La pregunta, mis amigos y hermanos, es: ¿y hoy qué buscamos? ¿Qué busca en la vida? Y en esa pregunta, pues los invitamos a superar tanta distracción, donde muchos van al templo, otros van al monte, otros por logros materiales, otros por gustos personales o la satisfacción de deseos, a veces muy egoístas, pero muy pocos van a Dios, haciendo de la oración entonces una práctica no efectiva. Cuando vamos a Dios en oración, la vida se llena de claridad, la vida se orienta, la vida tiene respuestas y hay solvencia y plenitud suficiente para que le dan respuestas a nuestra existencia. El Salmo 34, el versículo 4 al 6 dice: busqué a Jehová y él me oyó. Y vea, y me libró de todos mis temores. Es la búsqueda de Dios la que nos libra de los miedos que tenemos. Los que miraron a él fueron alumbrados. Es mirar a Dios cuando se nos ilumina la vida. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. En la búsqueda de Dios no nos quedaremos cortos frente a las exigencias de la vida. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Hay que acudir en oración porque Dios nos oye. Y además dice, y los libró de todas sus angustias. Buscar al Señor es la oportunidad de descansar y de superar todas las angustias. De manera que vamos a practicar. Y aunque probablemente a los amigos en el inicio no les sea tan fácil, le quiero confirmar que no es una disciplina imposible ni muy difícil, pero sí es una práctica terapéutica, edificante, sanadora para su vida y para ayudar a su familia, para ayudar a su entorno. Es la oración una práctica de solvencia para el que lo hace y de apoyo, de un apoyo de salud para los que están a su alrededor. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, dice el Señor a Salomón cuando construyó el templo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué mejor? Si todo eso se logra con una práctica posible para nosotros, la pregunta es ¿cómo es posible que no lo hagamos? Así que los animo a todos, practiquemos la oración, oremos más, busquemos a Dios en oración, saquemos espacios a solas, tengamos comunión con Dios y en esos espacios a solas hablemos con el Señor. Y si necesitamos más orientación, busquemos ayuda. Pero les afirmo, la oración es una práctica, es un recurso que Dios nos ha dado edificante, de posible hacerlo y de resultados efectivos. La oración entonces es la oportunidad de que busquemos a Dios, que es el momento en que la existencia humana adquiere sentido, cuando busca y se convierte a Dios, cuando la búsqueda de Dios es su objetivo máximo. Así que haciendo práctica de esta enseñanza, vamos a orar y hagámoslo todos y pidámosle al Señor que nos ayude y contémosle al Señor nuestras situaciones, nuestros temores y pidamos a Él su misericordia. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de descubrir en este recurso de oración un método importantísimo para encontrar paz, para acercarme a ti. Te pido por todas las personas que me han escuchado hoy y que estoy motivando a practicar la oración, porque en mi experiencia personal la oración ha sido edificación, ha sido de gran ayuda y en mi oración he encontrado, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón y las fuerzas para seguir adelante. En tus manos colocamos nuestras vidas, Señor, y gracias por dejarse encontrar, por dejarse hallar y por poder nosotros tener ese honor de la comunión contigo en la oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.